Vamos a empezar una nueva clase que se llama Cómo ser y hacer discípulos. ¿Okay? Y esta primera sesión vamos a estar hablando de la visión del discipulado. Quiero mencionarles algunos nombres muy importantes de la historia de la humanidad. Uno de ellos es este hombre que se llamó aquí en Estados Unidos Martin Luther King Jr. Fue un reverendo bautista afroamericano que durante las décadas de los 60 peleó fuertemente por los derechos civiles de las minorías, en particular de las personas de color, las personas afroamericanas. Y él tuvo esta visión de ver aquí en Estados Unidos una reconciliación entre las razas. Él tenía esta visión de ver cómo aquí en Estados Unidos todos somos iguales. No es que uno sea superior, uno tiene más derechos, más privilegios que otra raza. Y esa fue la visión de este hombre y hasta cierto punto logró y consiguió esa visión. Pensemos ahora en otro hombre, pensemos en Bill Gates. Este hombre que muchos años atrás tuvo esta visión de crear una computadora personal que pudiera estar en cada mesa de cada hogar, en cada oficina, en cada negocio, en cada escuela. Y esa era su visión y lo consiguió. Pensemos ahora en Billy Graham, un tremendo evangelista, un hombre que tenía esta visión de predicar el evangelio a multitudes. Y este hombre por muchos años viajó a diferentes ciudades, diferentes países, llenando estadios, predicando el evangelio de Jesús, y se dice que millones conocieron el evangelio gracias a este hombre. Esa era su visión. En estos tres casos, estos tres hombres tuvieron una visión muy grande, muy impactante, que afectó positivamente la vida de millones y millones de personas. ¿Okay? Ahora, si yo te preguntara, Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿tuvo una visión? ¿Tú qué me dirías? ¿En algún momento tuvo alguna visión? Sí. ¿Cuál sería la visión de Jesucristo? Yo pienso que su visión fue el hacer discípulos. Yo pienso que Él veía en cada creyente un discípulo que crecía espiritualmente y que después hacía más discípulos, de tal manera que eso iba a impactar millones y millones de personas a lo largo de los años, y esto iba a transformar al mundo entero. ¿Okay? Vamos a hablar entonces acerca de esta visión de Jesucristo, de el discipulado. Jesucristo, para realizar esta visión, no tomó una iniciativa política, no se postuló de candidato a la presidencia de los Estados Unidos, no propuso un programa de educación, como algunos lo hacen pensando que eso va a cambiar la sociedad. Él ni siquiera contaba con un presupuesto de millones y millones y millones de dólares. No tenía la tecnología que tenemos hoy en día nosotros, no había computadoras, no había internet, no había teléfonos. Él escogió una manera bastante diferente a la que cualquier empresario visionario hubiera escogido. ¿Cuál fue su estrategia? Él seleccionó a 12 hombres que en aquella época se puede decir que eran hombres perdedores, porque eran unos analfabetas, eran pobres, algunos eran rechazados por la sociedad. Y Jesucristo escogió a estos 12 perdedores y a través de ellos empezó su visión de hacer discípulos para transformar no solamente sus vidas, sino su sociedad, su país y todo el mundo. A pesar de que Jesús y los 12 discípulos no tuvieron todo lo que idealmente hubieran querido tener, como dije hace rato, equipo, dinero, tecnología, ellos lograron impactar a muchas personas de una manera muy, muy profunda. Que Jesucristo haya tenido esta visión del discipulado, yo lo veo claramente en los evangelios. Y veo ahí lo que yo llamo las 3 M's de la visión de Jesús, de la visión del discipulado. Las 3 M's, ¿por qué? Porque cada una de ellas empieza con la letra M. Para empezar, viendo la vida de Jesús en los evangelios, vemos que el discipulado es uno de sus mensajes. Esa es la primera M. Es decir, Jesucristo enseñaba y predicaba sobre el reino,
enseñaba y predicaba sobre el cielo, sobre el perdón, la salvación, el amor y muchos otros temas. Pero también muy frecuentemente lo vemos hablando acerca del discipulado. Ese fue uno de sus mensajes. La segunda M es que Jesucristo hizo del discipulado uno de sus ministerios primordiales. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que Jesús predicaba, es cierto que Jesús sanaba enfermos, expulsaba demonios, es cierto que oraba, pero si hacemos un análisis de todo lo que hacía Jesucristo en los evangelios, vamos a darnos cuenta que mucho de su tiempo lo dedicó al ministerio del discipulado. Es decir, lo dedicó a los 12 para ser discípulos de ellos. Y la tercera y última M, que nos hace ver esta visión del discipulado en Jesús y que es para nosotros hoy en día y para la iglesia, es que vemos que el discipulado es uno de sus mandatos más importantes. Se dice que las últimas palabras, por lo general, que dice una persona, son las palabras más importantes y más duraderas y las que van a dejar un legado a las generaciones que van a quedar vivas. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras que dijo Jesucristo a sus 12? Ahí Mateo 28, 18, 19. Muy bien, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos. Sabemos que la Biblia tiene muchos mandamientos, pero Jesucristo nos hace ver que este es uno de los más importantes para la iglesia, el hacer discípulos. Entonces, por estas tres razones, yo creo firmemente que Jesucristo tenía esta visión del discipulado. Vamos a ver cada una de ellas en mayor detalle. Empecemos con eso de que el discipulado fue parte del mensaje de Jesucristo. Como dije anteriormente, Jesús durante los 3 años que estuvo aquí en la tierra, 3 años y medio, habló de una variedad de temas, pero ¿por qué decimos que habló mucho del discipulado? Bueno, por varias razones. Para empezar, vemos que en sus enseñanzas está mucho la palabra discípulo. Y vamos a ver algunas escrituras, algunos textos de la Biblia que así lo dicen. Por ejemplo, en Lucas 14, 26 al 27, Jesús habló y predicó sobre el precio de ser su discípulo, donde uno tiene que estar dispuesto a morir a muchas cosas. Uno tiene que estar dispuesto a morir a su propia vida, a sus posesiones, inclusive a sus familiares, con tal de ser un discípulo de Jesús. Es decir, nos va a costar nuestro primer amor ser un discípulo de Jesús. También habló de la urgencia del discipulado, es decir, esto que de seguirle a Jesús es algo que no puede esperar, es algo que tiene que hacerse inmediatamente. Lo dijo ahí en Mateo 8, 21 al 22. Él declaró en Mateo 10, 24 al 25 que la meta del discípulo es ser como su maestro. Y pudiera darte un montón más de textos de la Biblia donde Jesús habla sobre este tema, este mensaje del discipulado. Por ejemplo, Mateo 10, 24 al 25, donde dice, el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Lucas 14, ya lo mencioné anteriormente, donde dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre o madre, esposa, esposo, hijos, hermanos, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 33 dice, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Juan 8, 31, Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Juan 13, 35, de modo que todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Juan 15, 8, también Mateo 12, 47 al 50, Mateo 16, 24 al 25 y varios más. Entonces, podemos ver que Jesús habló mucho sobre el discipulado. Era parte de su mensaje. ¿Ok? Las palabras de Jesús, sus enseñanzas, sus predicaciones, tienen mucho que ver con este tema. Y si hablaba mucho de ese tema, es porque era un tema que estaba muy cerca de su corazón, era un tema muy importante y lo debe ser para nosotros también. Ahora vayamos a la segunda M, que el discipulado era el ministerio de Jesús.
Vemos en la Biblia que Jesús comenzó su ministerio no sanando personas, no predicando a multitudes, no expulsando demonios. ¿Saben cómo comenzó su ministerio? Yendo a unos hombres diciéndoles: hey, síganme, sean mis discípulos, sean mis seguidores. Vemos que dentro de los 3 años y medio del ministerio de Jesús, fíjense bien, si uno estudia bien los evangelios, va a llegar a la conclusión que aproximadamente el 50% del tiempo de Jesús lo invirtió en discipular a los 12. Ese era su ministerio. Y cuando termina su ministerio, dice: hey, ustedes hagan lo mismo, vayan y hagan discípulos. Entonces Jesús empieza con el discipulado, continúa con el discipulado y termina su vida aquí en la tierra con esto del ministerio del discipulado. Y Él quiere que nosotros continuemos con ese ministerio. ¿Ok? Ahí no solamente al finalizar los evangelios, sino al comenzar el libro de los Hechos, donde Jesús se despide y asciende hacia los cielos, le dice a los discípulos: van a recibir poder y van a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y una cosa que involucra ser testigo es declarar todo lo que he visto, escuchado, he sentido, experimentado en carne propia acerca de una persona o un evento. Entonces, ser testigo de Jesús es contarle a los demás que Jesús me enseñó el discipulado. Y eso es lo que iban a hacer los apóstoles y lo que hicieron los apóstoles en el libro de los Hechos. ¿Okay? A veces la iglesia realiza todo tipo de actividades, pero no discipula. A veces la iglesia se enfoca en la alabanza, se enfoca en la enseñanza, en las misiones, y todo eso es bueno y tiene que hacerlo. Pero a veces donde falla la iglesia es en no tener este ministerio del discipulado. Y vamos a la última M, al mandato, al mandamiento. ¿Cuál dirían ustedes que es el mandamiento más importante en toda la Biblia? El más importante, no el primero, el más importante. ¿Qué dirían ustedes? Una vez se lo preguntaron a Jesús, le dijeron: Jesús, en la Biblia hay muchos mandamientos, ¿cuál es el más importante de todos? ¿Qué dijo Jesús? Dos que se resumen en uno. ¿Cuál? Dos que se Ok, resumen en uno. ¿y cuáles son? A Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo. Muy bien. Entonces el mandamiento más importante primero es: amarás al Señor, y después hay un segundo similar a este que es: amarás a tu prójimo. ¿Okay? Entonces hay muchos mandamientos en la Biblia, pero dice Jesús, el más importante, y de hecho si tú cumples este que te estoy dando, de amar a Dios y amar al prójimo, vas a cumplir todos los demás. Entonces todo se basa en esta ley del amor, dice Jesús. ¿Okay? Entonces eso es un mandamiento que tiene que ser primordial en nuestras vidas, en nuestras iglesias y ministerios: el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Okay? Ahora, un segundo mandamiento que tiene que ser también fundamental en nuestras vidas, en nuestros ministerios y nuestras iglesias, es Mateo 28, 18 al 19, donde Jesús dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, tenemos que tener estos dos mandamientos, no solamente uno de ellos. ¿Okay? Ya dijimos que las últimas palabras que por lo general dice una persona cuando se está despidiendo y sabe que ya nunca más lo van a volver a ver sus amados, o tal vez lo van a ver después de mucho tiempo, la persona se esfuerza en escoger las mejores palabras, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Sí les he contado la historia de Pancho Villa? ¿Ah? Pancho Villa, ustedes saben quién es Pancho Villa, y cuando por fin lo encontraron y le dieron tiros, se estaba muriendo, sabía que le quedaba un instante de vida y dijo: algo tengo que decir porque lo que diga se va a quedar grabado en la historia de México. Entonces le pidió a uno de los acompañantes de él que se acercara porque apenas podía hablar y le dijo al oído: diles que dije algo, y se murió. De veras, así lo cuenta la historia de México. Pancho Villa quiso decir algo importante, pero no lo dijo.
En el caso de Jesús fue todo lo contrario. Él dijo algo sumamente importante antes de partir. Dijo, vayan y hagan discípulos. Él pudo haber dicho, hey, ámense los unos a los otros. Hey, prediquen el evangelio. Hey, planten iglesias. Y todas cosas buenas. Pero escogió esas palabras, vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque para Jesús, esto del discipulado es su visión. Es su visión para nosotros, para la iglesia y para todas las generaciones. ¿Ok? El asunto es que muchos no han entendido bien este mandato de Mateo 28, 18 al 19. Este mandato se le conoce en la iglesia como la Gran Comisión. Es donde Jesús comisiona a los 12 y a sus seguidores a que hagan discípulos. Pero hoy en día se conoce como la Gran Omisión, porque la gente no lo hace. ¿No? O a veces lo que queremos hacer es no discípulos, sino miembros de una denominación o de una congregación. Vamos a ser bautistas, metodistas, presbiterianos o de la viña. No, Jesús nunca dijo que hiciéramos eso. Dijo, hagan discípulos. Hagan discípulos. También la gente no entiende. Cuando va a Mateo 28, 18 al 19, ellos piensan que esto se trata de evangelismo. Y no se trata de evangelizar. Jesús no dice, hey, vayan a las naciones y evangelícenlos. Cuenten las buenas nuevas. No, Él dice, vayan y hagan a los discípulos. Eso implica que exactamente, que mientras lo discipulas a la persona todavía no es creyente. Pero lo empiezas a discipular y conforme lo discipulas, cree en el Señor, se convierte. Y ya que creyó, le ayudas a crecer espiritualmente y se convierte en un discípulo, un seguidor de Jesucristo. También la iglesia no ha entendido muy bien esto porque, repito, es un mandato. ¿Un mandato es una opción? Un mandato es algo que decimos, bueno, vamos a considerarlo, vamos a pensar, vamos a orar al respecto, ayunar y después te decimos. No, un mandato es ¿para qué? Para obedecerse nada más. Entonces, hay muchas iglesias que no lo ven como un mandato y por eso no lo hacen. Pero es un mandamiento del Señor Jesucristo. Tenemos que hacer discípulos. Ahí en ese texto, Jesús dice, toda autoridad me es dada. Toda autoridad. No dice un poquito de autoridad. No dice, bueno, solamente la autoridad aquí de Jerusalén. Dice, toda autoridad me es dada. ¿Ok? Eso significa que Jesús tiene más autoridad que tú y que yo. Tiene más autoridad que tus padres sobre ti o mis padres sobre mí. Tiene más autoridad que el mismo presidente Obama sobre todos los ciudadanos de este país. Tiene más autoridad que los policías, que los gobernantes, porque dice toda autoridad me es dada. Y después de que dice toda autoridad me es dada, dice vayan y hagan discípulos. Entonces dice Jesús, con toda la autoridad que tengo sobre ti, te ordeno, ve y haz discípulos. Y sin embargo, muchos cristianos no lo están haciendo. Estamos desobedeciendo al gran mandato del Señor. Y al desobedecer, no estamos cumpliendo con su visión de ser y hacer discípulos aquí y en todas las naciones. Entonces tenemos que entender claramente que este es el deseo de Jesús para nosotros. Esa es la visión para la iglesia. No solamente la iglesia primitiva, no solamente la iglesia de los hechos, es para todas las iglesias, en todos lugares y en todos tiempos. Si fuéramos al libro de los Hechos, en Hechos 6.1 dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos. ¿Qué pasó? Muy bien, entonces, ¿qué estaban haciendo los primeros discípulos? Captaron el mensaje, hicieron el ministerio discipulado y obedecieron el mandamiento de hacer discípulos y estaban realizando la visión de Jesús y por eso, como dice Hechos 6.1, aumentó el número de los discípulos. Observa que no dice aumentó el número de cristianos, no dice aumentó el número de creyentes, tampoco dice aumentó el número de hijos de Dios. ¿Qué estaban haciendo los primeros cristianos en el libro de los Hechos? Discípulos. ¿Por qué? Porque esa era la visión de Jesucristo.
En Hechos 6, 7, mira lo que dice. La palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lo mismo vemos en Hechos 11, 26, en Hechos 14, 21. Y después del libro de los Hechos, empezamos con las cartas de Pablo. Y Pablo habla también del discipulado. Mira, en 2 de Timoteo 2:2, esto es lo que dice Pablo. Esto que te he enseñado a ti, Timoteo, ¿qué le he enseñado? Pues a ser un discípulo. Esto que te he enseñado, dice, enséñalo a otros para que ellos lo enseñen a otros. Sí. En base a lo de hacer discípulos, por ejemplo, cuando dice alguien va a ser discípulo, ¿verdad? Sí. Eso quiere decir que lo está enseñando durante un proceso de tiempo, igual como lo hizo Jesús. Exactamente. Y de cierta manera tener un cuidado sobre ellos. Exactamente. Espiritual. Exactamente. Vamos a ver en la próxima sesión, Efren, qué significa eso de ser un discípulo. Porque las personas tienen diferentes conceptos, pero tenemos que ver el concepto de Jesús, el concepto de la Biblia. Ajá, porque lo estaban teniendo como discípulos y como dijo, creyentes o cristianos, y es lo que le iba a preguntar también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yeah. Bueno, sé que algunos estamos mejor espiritualmente que otros, Ajá. decir, ¿verdad? Pero, ¿cuál es? Ya, vamos a verlo en la próxima sesión. ¿Qué es ser un discípulo de Jesús? ¿Okay? El cristianismo se inició solamente con 12 hombres que fueron discipulados por Jesús. Y esos 12 hombres pusieron al mundo de cabeza. El cristianismo comenzó, podría decirse, como una pequeña secta allá en el Medio Oriente, allá en Jerusalén. Pero 3 siglos después se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. ¿Cómo pudo ser posible eso? ¿Cómo es que el cristianismo creció tanto en tan poco tiempo? ¿Cómo pudo el cristianismo alcanzar a millones y millones de personas? ¿Cómo pudo extenderse a otras ciudades, países, culturas y lenguajes? Todo eso fue posible gracias a la visión del discipulado que Jesús le transmitió a sus 12. Ellos la captaron a través de su mensaje, su ministerio y su mandato, la vivieron y se la pasaron a otros, y esos a otros, y esos a otros, y por eso nosotros estamos aquí el día de hoy. ¿Okay? Entonces, el discipulado fue y sigue siendo la visión del Señor para nosotros que somos su iglesia. Ser y hacer discípulos fue el mensaje de Jesús, el ministerio de Jesús, el mandamiento de Jesús, y debe ser también nuestro ministerio hoy en día. ¿Okay? ¿Qué creen ustedes que se necesita para cambiar este mundo en el que vivimos? Donde hay tanto racismo, donde hay injusticias, hay guerras, hay crímenes, hay pobreza. ¿Qué creen ustedes que necesita este mundo? ¿Necesitamos más educación, más políticos, más dinero, más trabajo? Más discípulos. ¿Por qué contestas así, Carmen? ¿Qué te hace decir más discípulos? Porque creo que nosotros somos mejor persona porque tuvimos alguien que nos discipuló. Muy Y bien. si nosotros paramos aquí, va a estar estancado. O sea, tenemos que seguir haciendo discípulos Muy para bien. que las cosas vayan mejorando y las personas vayan mejorando. Muy bien, exactamente. El discipulado transforma vidas. Y si una vida es transformada, entonces la sociedad es transformada, el país es transformado. ¿Por qué otra razón creen ustedes que el discipulado es la mejor estrategia para traer el cambio en nuestras culturas y sociedades? O déjame planteártelo de esta manera. ¿Qué hubiera hecho Jesús si viviera en este siglo nosotros para cambiar nuestra cultura y nuestra sociedad? ¿Qué hubiera hecho? Seguir discipulando. Lo mismo que hizo Él hace 2000 años atrás, discipular personas. ¿Por qué Jesús, cuando vino hace 2000 años atrás, no dijo, hey, voy a hacer que tenga mucho dinero y con eso vamos a cambiar el mundo? O hey, no me voy a esperar que venga Bill Gates, yo voy a inventar la computadora y con eso vamos a cambiar el mundo, o el teléfono celular. O hey, voy a levantar un seminario y voy a dar mucha educación. No hizo ninguna de esas cosas. Cambia momentáneamente la vida de las personas solamente. Exactamente. Que viene algo nuevo. Exactamente.
Entonces necesitábamos algo realmente duradero, ¿verdad? Que realmente hiciera un cambio en nuestras vidas. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Se dedicó al discipulado. ¿Y qué quiere Jesús que hagamos tú y yo? Que discipulemos. Que nosotros primero seamos discípulos y después que nosotros hagamos discípulos. ¿Sí está claro esto? Es una visión bien importante de Jesús y que debe quedar bien claro en nosotros. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No tiene alguna pregunta de esto? Ahora vamos a ver lo que sí es ser un discípulo de Jesús. Pero antes quiero que te imagines esto. Haz de cuenta que tú trabajas en una panadería y viene tu jefe y te dice, ve y haz pasteles en la panadería. Bueno, entonces tú agarras y haces pasteles, vamos a decir, de una sola capa y les pones betún de vainilla color blanco. Entonces los llevas a tu jefe y tu jefe te dice, no, eso no es lo que yo quería. Entonces, ¿qué haces ahora? Le preguntas, bueno, dígame exactamente qué tipo de pastel quiere. Entonces tu jefe te dice, bueno, yo los quiero así, los quiero de 3 capas y los quiero de betún de chocolate. Ok, ya entendí. Antes yo me imagino una cosa, pero estaba equivocado. Pero ahora que usted me dice específicamente lo que tengo que hacer, ahora lo entiendo. Entonces, lo mismo ha pasado con el discipulado. Hay personas que dicen el discipulado es solamente un tiempecito. El discipulado es en un lugar. El discipulado es opcional. Dicen, no. Ese no es el discipulado. Bueno, entonces, ¿qué es el discipulado? Bueno, vayamos al jefe. Vayamos a sus instrucciones en la Biblia para que nos diga qué es realmente el discipulado. Entonces, yendo a la Biblia, vemos, primero que nada, que ser discípulo de Jesús es ser un aprendiz de Jesús. La palabra discípulo del griego, la palabra es mathetes y significa alumno, pupilo, aprendiz de un maestro. ¿Okay? Entonces, eso significa que un discípulo de Jesús es aquel que aprende, escucha bien, las enseñanzas del maestro. ¿Y dónde están las enseñanzas del maestro? En la Biblia. Entonces, un discípulo de Jesús es una persona que lee la Biblia, es una persona que conoce la Biblia, es una persona que estudia la Biblia. Un discípulo de Jesús es aquel que conoce las Escrituras, que conoce la palabra de Dios, las enseñanzas del Maestro Jesús. Mira lo que dice Juan 8:31. Dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán mis discípulos. Entonces, un discípulo es una persona que conoce las enseñanzas de Jesús y se adhiere a estas enseñanzas. Un discípulo de Jesús es un ferviente lector de la Biblia. Una persona que está en la Biblia de día y de noche. Es un estudiante de la Biblia. Ahora, pero eso no es todo. Porque los fariseos en el tiempo de Jesús eran los mejores aprendices de las Escrituras. Se las sabían al revés y al derecho. De principio a fin. Se la memorizaban, libros enteros. Pero la gente que más estaba en contra de Jesús y que lo rechazaban. Y a la única clase de persona que Jesucristo por lo general criticaba eran los fariseos, por su hipocresía y porque rechazaban a Jesús. Entonces nosotros no queremos ser fariseos. Nosotros no queremos ser rechazados por Jesús en el sentido de que no basta con saber toda la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, un discípulo no solamente es un aprendiz de Jesús, un discípulo es un imitador de Jesús. Eso es lo que estamos aprendiendo. Es ser un imitador de Jesús. Una vez escuché a un teólogo aquí de la Viña dar la definición más profunda, más teológico de lo que es ser un discípulo de Jesús. Y él lo puso con estas palabras. Un discípulo es
Monkey see, monkey do. Eso es ser un discípulo de Jesús. En otras palabras, un discípulo, bueno, vamos a poner esto en español primero. Monkey see, monkey do quiere decir lo que el mono ve hacer otro mono es lo que el mono hace. O sea, un discípulo de Jesús es ser una fotocopia de Jesús, es ser un imitador de Jesús. Un discípulo de Jesús no solamente conoce las palabras de Jesús, sino que hace, vive, aplica las palabras de Jesús. ¿Están siguiendo? Entonces, un discípulo de Jesús es alguien que acepta con gusto las enseñanzas del Maestro, pero es alguien que las vive también. En la iglesia tenemos mucha gente que conoce mucho la Biblia, pero la practican poquito. Y eso está mal. En tercer lugar, cuando estudiamos el discipulado en la Biblia, en los evangelios, nos damos cuenta que el discipulado no solamente es ser un aprendiz, no solamente es ser un imitador, sino es ser un seguidor de Jesús. Entonces, ¿qué significa ser un seguidor? Bueno, es ir detrás de la persona. Es dejar que el que es mi maestro sea mi líder. Es si esa persona dice voy a la derecha, tú dar a la derecha. Si esa persona dice ahora a la izquierda, tú también a la izquierda. Dice en Mateo 8:22, Jesús le dice a un hombre, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús ahí? Estaba llamando a una persona a ser su seguidor, estaba llamándole a ser su discípulo. Mateo 9:9 dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Mateo se levantó y lo siguió. Al joven rico le dijo esas palabras, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Ahí en Mateo 19:21. Entonces, ser un discípulo de Jesús es ser un aprendiz, es ser un imitador y es ser un seguidor de Jesús. ¿Ok? En los tiempos bíblicos se veía quién era un discípulo y quién era un maestro, porque los discípulos judíos seguían a su maestro a todas partes. Si el maestro iba al campo, ahí iban los discípulos detrás. Si el maestro iba a la tienda a comprar algo, ahí iban los discípulos detrás. Usted no me lo va a creer, pero si el maestro iba al baño, ahí iban los discípulos también detrás. Lo esperaban afuera del baño si tú quieres, pero lo seguían a todas partes. Un discípulo de Jesús es ser un seguidor cercano y fiel de la persona. Más específicamente, un discípulo de Jesús es un seguidor de la persona de Jesús. De la persona de Jesús. Jesús le decía a la gente, síganme a mí. Él nunca dijo, sigan a la iglesia. Él nunca dijo, sigan a los pastores. Él nunca dijo, sigan las enseñanzas. No, dijo, síganme a mí, la persona de Jesús. Y aquí es donde mucha gente se equivoca, porque por andar poniendo sus ojos en el pastor, en los líderes, en la religión, en las instrucciones, se llevan decepciones. Por eso Jesús dijo, sígueme a mí, y no te vas a llevar ninguna desilusión. Jesús no es religión, sino es relación. Por eso dijo, síganme a mí, a mi persona, para tener una relación. Jesús no es un programa a seguir, sino una persona a seguir. Jesús no vino a establecer una religión más en este mundo, vino a invitarnos a tener una relación fuera de este mundo. ¿Ah? Jesús no dijo, mira, si tomas tal dirección, encontrarás el camino al cielo. Si lees esto, tendrás la verdad. Si sigues estas reglas, tendrás la vida. No, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
y nadie viene al Padre sino es a través de mí. Entonces, se trata de seguir a Jesús, no a las personas, no a la religión, no a los líderes religiosos. Se trata de seguir a Jesús. ¿Ok? Ser un seguidor de Jesús es seguir a Jesús con 4 intenciones. 4 intenciones. En su documento se mencionan solamente 3. Quiero que con su pluma ahí le agregue la 4ª que no está ahí, pero es que hace poco la descubrí. Creo yo firmemente que en los tiempos de Jesús, un discípulo de Jesús seguía a su maestro por 4 razones. Primero, y esta está en su documento, el discipulado quería estar cerca de su maestro para conocerlo y aprender de él. A esto le llamamos relacionamiento. ¿Ok? Entonces, el discipulado es relacionamiento. Quiero tener relación con el maestro, quiero conocerlo, quiero estar cerca de él, quiero pasar tiempo con él. Segundo, el discípulo seguía a su maestro porque quería llegar a ser como su maestro. Entonces, esto es transformación. Quiero tener el mismo carácter que mi maestro. Quiero dejar este mal carácter y tener ese buen carácter, pero necesito cambiar. El tercero, que no está ahí en su hoja, el discípulo seguía a su maestro porque quería servir a otros como su maestro. Entonces, a eso se le llama ministración. ¿Sí? Jesús, como discípulo, tenía una relación con su Padre. Jesús era perfecto en su carácter y Jesús se la pasaba sirviendo a las personas. Les daba de comer, los sanaba, expulsaba demonios, les enseñaba, se la pasaba sirviendo. De hecho, él servía a los 12. En la Biblia dice que en una ocasión les lavó los pies y les dijo: esto que han visto de mí, yo quiero que ustedes lo hagan con ustedes, quiero que se sirvan los unos a los otros. Entonces, ser como Jesús, imitar a Jesús, es ser un siervo, un ministro, es servir a los demás. Y la cuarta y última cosa que veo que comprende el discipulado de Jesús y la razón por la cual la gente seguía a Jesús es porque el discípulo quería impactar a otros tal como lo hacía su maestro. Entonces, esto habla de multiplicación. ¿Ok? Entonces, voy a cambiarle de relacionamiento a relación para que todo quede más bonito. Entonces, es relación, transformación, ministración, multiplicación. El discipulado es: yo tengo que tener una relación con Dios. ¿Y cómo se tiene una relación con Dios? Pues platico con Él, oro, leo la Biblia porque ahí escucho la voz de Dios, ayuno, le alabo, ahí tengo una relación con Dios, le amo, le obedezco. El discipulado es transformación, quiero ser como Jesús. Ya lo establecimos, la meta del discipulado de acuerdo a Romanos 8 es ser como Cristo Jesús. Y ninguno de nosotros es como Jesús. Tenemos que ser transformados día a día y para eso necesitamos el discipulado. Tercero, ministración. Dios te ha dado dones y talentos para que tú sirvas a otros. Así como Jesús sirvió a mucha gente y como los 12 también sirvieron a muchos. Ya sea dándoles algo de comer, ya sea ayudándoles, ya sea orando por ellos, ya sea orando por sanidad, dando una palabra de sabiduría, de ánimo. De alguna manera les sirves. Y por último, Jesús dijo: vayan y hagan más discípulos. Entonces, un discípulo de Jesús es aquel que hace más discípulos. Y aquí entra la multiplicación. ¿Ok? Entonces, un discípulo de Jesús es un aprendiz, un imitador, un seguidor. Y es el que busca estas 4 cosas: relación con Dios, transformación de carácter y vida,
ministración, sirviendo a otros dentro y fuera de la iglesia, multiplicación, haciendo otros discípulos también. ¿Qué más es ser un discípulo de Jesús? Bueno, es ser obediente y sumiso a su palabra. Un seguidor, por definición, es alguien que se coloca detrás de la persona que va a seguir, ¿no es cierto? Uno es el líder y el otro es el que le siguen. Es como el juego que se llama Simón. ¿Ustedes han jugado ese juego? Una persona dice, yo soy Simón. Simón dice, levanta la mano derecha. ¿Y todo el mundo qué hace? Levanta la mano. Simón dice, baja la mano derecha. ¿Y qué hace todo el mundo? Baja la mano derecha. Simón dice, salta en el pie derecho. ¿Y qué hace todo el mundo? Salta en el pie derecho. Entonces, lo que diga Simón, todo mundo lo hace. Bueno, el discipulado es como el juego de Simón, pero aquí no se llama Simón, se llama Jesús. Y lo que diga Jesús, eso es lo que se hace. Jesús dice, ama a Dios, amo a Dios. Ama a tu prójimo, amo al prójimo. Da, doy. Sirve, sirvo. Oro, oro. Perdona, perdono. Lo que me diga, lo voy a hacer. El discipulado es obediencia a la palabra de Jesús. Ser discípulo de Jesús es hacer de Jesús nuestro líder, nuestro Simón, nuestra autoridad, nuestro jefe. Y eso implica que estemos siempre debajo de su autoridad. Él es nuestra máxima autoridad. No lo que tú pienses, no lo que sientas, no lo que te diga el pastor, no lo que te diga Oprah Winfrey en su show, no lo que diga la cultura, la sociedad, tus amigos, tus compadres. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice la palabra de Jesús? Y es lo que tenemos que obedecer. Hay muchos que quieren seguir a Jesús, pero no como sus discípulos. Yo digo esto, que si Jesús el día de hoy tuviera una cuenta de Twitter, tendría millones de seguidores, pero muy poquitos discípulos. ¿Por qué? Porque ser seguidor es fácil. Jesús, yo de aquí. Pero ser obediente a lo que dice Jesús, eso cuesta, es difícil. Pero eso es ser un discípulo de Jesús, ser obediente a lo que quiere Jesús en mi vida. Ser un seguidor de Jesús es cambiar. Cuando una persona sigue a otro que va por delante, que es su líder, eso implica movimiento. Seguir implica movimiento. Uno no sigue a una persona que está sentada, ¿no es cierto? Entonces, el seguir a Jesús significa movimiento. ¿En qué dirección? En la que Jesús quiera. Si Jesús quiere que me cambie de casa, me cambio de casa. Si Jesús quiere que me cambie de trabajo, me cambio de trabajo. Si Jesús quiere que me cambie de look, me cambio de look. ¿Ah? El seguir a Jesús siempre es un cambio constante en nuestra vida. Y hay cambios que son fáciles, cambios que son difíciles y dolorosos, pero eso es el seguir a Jesús. El crecimiento espiritual no sucede automáticamente, tienes que buscarlo, tienes que esforzarte, tienes que moverte, tienes que cambiar, y para eso tienes que seguir a Jesús. ¿Qué más es ser un discípulo de Jesús? Es ser y hacer. Me encanta lo que dice Mateo 3, 14 al 15, te lo voy a leer. Dice que Jesús designó a 12, a quienes nombró apóstoles. Ahora mira lo que dice: para que lo acompañaran, relacionamiento, y para enviarlos a predicar, ministración, y ejercer autoridad para expulsar demonios, ministración. ¿Ok? Por supuesto que mientras todo esto sucedió, Jesús les cambió la vida, hubo transformación, y después los discípulos hicieron más discípulos, hubo multiplicación. Pero este pasaje habla de relación. Jesús los escogió para que estuvieran con Él, y los escogió para que sirvieran a otras personas. Entonces, ser discípulo es ser y es hacer. Ser con Dios es pasar tiempo con Dios. ¿Ok? Eso es ser discípulo. Y es ir a hacer algo por alguien. Eso es ser discípulo. Es ser y hacer.
Hablemos un poquito más de esto de ser o estar con Jesús. Cuando Jesús escoge a los 12, los escoge para que estén con Él, para que pasen tiempo con Él. Y esa es la mejor manera de conocer a alguien, es pasando tiempo con la persona. Jesús comía con ellos, andaba de una aldea a otro con ellos, Jesús dormía con ellos, Jesús enseñaba con ellos, ministraba con ellos. Por 3 años y medio el Señor se entregó por completo a los 12 discípulos. Ese es el corazón del discipulado, es ser y estar con la persona. ¿Qué? Yo siempre he dicho que para conocer a alguien es haciendo un viaje con esa persona. Es la mejor manera. ¿Por qué? Porque pasas mucho tiempo con la persona y ahí te das cuenta si la persona, cómo luce para empezar, ¿verdad? Con su ropa de todos los días y no con su ropa de domingo. Cómo luce con maquillaje o sin maquillaje, peinado o despeinado, bañado o no bañado, rasurado o no rasurado. Cómo luce o cómo se comporta, no aquí en la iglesia, porque aquí es bien bonito, todos somos santos, ¿verdad? Y todos somos perfectos el domingo. Pero cuando tienes un viaje y se poncha la llanta del carro, ahí nos falta el enojón. ¿Por qué se ponchó la llanta? Te dije, vieja, que la checaras antes. Ándale, y ahí se ya conocer uno realmente. ¿Eh? Se da uno cuenta quién es el pacífico, quién es el mediador, quién es el funny, el divertido, quién es el que todo se le resbala, quién es el inteligente, quién es el medio bruto. Ahí te das cuenta de la persona tal y como es, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el ingrediente esencial para conocer a alguien? Pasar mucho tiempo con la persona. Y eso fue lo que hizo Jesús con los 12. Estuvo 3 años y medio pasando mucho tiempo con ellos. Primero, para que ellos lo conocieran a Él y se les pegara algo. Y segundo, para que Jesús los conociera a ellos también. Entonces, el discipulado de Jesús es lo mismo. Tenemos que pasar mucho tiempo con la persona, en las casas, en la iglesia, en las calles, en viajes misioneros, y ahí discipularnos los unos a los otros. ¿Ok? Cuando uno sigue a Jesús, uno emprende el largo viaje de la vida con Él. Y en el diario andar con Jesús, el Señor nos llega a conocer tal y como somos. Sabe a veces que somos envidiosos, que somos medio mal hablados, que somos ambiciosos, materialistas, pocos espirituales. Y ahí nosotros conocemos al Señor tal y como es Él, que es amoroso, es perdonador, que nos da una segunda, tercera y cuarta oportunidad y tantas otras cosas. El discipulado no es una teoría, no es un método, no es un curso de unas semanas. Escucha bien, es una vida impactando otra vida. Pero para que sea una vida tiene que pasar tiempo con la otra persona. La verdad es que uno se convierte en lo que uno invierte su tiempo. O sea, en otras palabras, tú te haces como la persona con la que pasas tiempo. Si ustedes me hubieran conocido a mí como yo era hace 25 años atrás, antes de casarme, yo era otra persona. Pero mi matrimonio con Claudia me ha hecho que sea un poquito como ella. No totalmente. Y si ustedes hubieran conocido a Claudia hace 25 años atrás y la veían ahorita, dirían, wow, se le pegó algo del pastor. ¿Y qué pasó? Bueno, como dice mi esposa, el que duerme con niños amanece mojado. O sea, si tú pasas tiempo cercano a alguien, se te va a pegar, se te va a pasar algo, bueno o malo. El discipulado es pasar tiempo con alguien para pasarnos las cosas buenas. Así como Jesús les pasó las cosas buenas de su carácter a los 12. Nosotros tenemos que pasar tiempo con los demás para pasar las cosas buenas. Es una vida impactando a otra vida. El estado de la iglesia es alarmante. Millones y millones y millones de creyentes, pero muchos de ellos son inmaduros y eso se debe en gran parte a la falta de un buen discipulado.
Un cristiano maduro es alguien que piensa, siente, decide, habla y actúa como Jesús. Pero hay muchos cristianos muy carnales, que son cristianos, pero que todavía se cuenta que se comportan como los del mundial. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, tenemos cristianos que dicen malas palabras en el trabajo. Tenemos cristianos que se están divorciando con uno y con otro y con otro y con otra. Tenemos cristianos que mienten en su declaración de impuestos. Entonces, el estado espiritual de los creyentes es muy superficial. Alguien dijo una vez que la iglesia es como 3,000 millas de ancho, pero solamente tiene 1 pulgada de profundidad. No hay profundidad. ¿Y por qué? Porque no hay discipulado. ¿Por qué? Porque no hay vidas transformadas. Jesús discipuló a los 12 y eso trajo cambios y transformación a sus vidas. Y fueron otros, cambiaron. ¿Ok? Pero no solamente pasó tiempo con ellos para estar con ellos y para conocerlos y cambiarlos, sino para equiparlos para que sirvieran a otros. Les enseñó cómo orar, les enseñó cómo orar por los enfermos, les enseñó cómo expulsar demonios, les enseñó cómo resucitar muertos y los enviaba a las aldeas. Entonces, el discipulado es eso también. ¿Okay? El discipulado, por lo mismo, es altamente relacional. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para discipular a los 12? Les dijo, miren, tomen este libro, léanlo, o aquí está el link de tal site en la internet, métanse ahí y ahí van a ser discipulados. No hizo nada de eso. ¿Qué hizo Jesús? Se relacionó con ellos todo el tiempo. Pasó mucho tiempo con ellos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros con los discípulos. Entonces, el discipulado en un grupo pequeño es una excelente manera de crecer espiritualmente, porque ahí todos necesitamos de todos para desarrollarnos espiritualmente. La información sin una relación lleva solamente la acumulación. Pero la información combinada con la relación lleva a la transformación. Necesitamos el discipulado cerca con otras personas. Jesús no solo discipulaba a los 12 en un formato de un grupo pequeño, sino también, como ya dijimos anteriormente, los discipulaba personal e individualmente. En una ocasión se enfocó en Pedro, olvidándose de los otros, y le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. En otra ocasión se concentró en Juan cuando estaban celebrando la última cena. Hasta permitió que Juan reposara sobre su pecho. Entonces vemos que Jesucristo discipulaba a los 12 en grupo, pero también individualmente. Nuestros discipulados deben ser de la misma manera, en grupo y personalmente. El discipulado es obediencia, ya lo dijimos anteriormente. Fíjate lo que dijo Jesús en Juan 8:31. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. En Mateo 28 también dijo, hagan discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he ordenado. ¿Y qué es lo que Jesús ha ordenado? Sus enseñanzas. Entonces es obediencia. La iglesia está enseñando y reforzando un tipo de discipulado desobediente. ¿Por qué? Porque se da una enseñanza de Jesús y se deja ahí. Y no se le pregunta a la persona, ¿lo obedeciste? Y no se le pide cuentas, y por eso la gente dice, bueno, ya entendí que el juego de la iglesia es vengo el domingo, escucho el sermón y ya, me voy y hago lo que yo quiera. No, la idea es, vengo a la iglesia, vengo al grupo discipulado, escucho la enseñanza y la tengo que obedecer, la tengo que vivir. Esa es la idea. El discipulado es dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vivir la vida cristiana por nuestros propios esfuerzos. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para ser como Jesús, para ser transformados, para ministrar a otros y para multiplicarnos. No podemos hacer las obras sobrenaturales que hacía Jesús sin el poder del Espíritu Santo. No podemos tener el carácter de Jesús sin el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, templanza, cordura, fe, alegría. El discipulado es costoso. Alguien dijo una vez que la salvación es gratis, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados, pero el discipulado es costoso. Jesús te dice, te va a costar tu primer amor, te va a costar cosas, pero
Pero si no lo sigues, te va a costar más. Entonces es preferible pagar el precio del discipulado a pagar el precio de no ser discipulado. El discipulado es la misión. Muchas iglesias y personas hablan de ser misional. Con eso quieren decir de hacer algo como lo que hacía Jesús con las personas. Pero muchas iglesias están haciendo todo tipo de cosas para ser misionales, menos discipular a personas. Mateo 28 dice, hagan discípulos. Esa es la misión. No simplemente hacer cosas buenas por las personas. El discipulado es multiplicación, como ya lo dije anteriormente. A veces pensamos que discipulamos a una persona, ya cumplimos con nuestra tarea y no es cierto, hemos fallado. ¿Por qué? Porque no se trata de que un discípulo haga un discípulo, sino se trata de que un discípulo haga un discípulo, que 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 haga un discípulo. ¿Sí me entienden? Entonces tenemos que enseñar a nuestros discípulos a ser discípulos. Si no, estamos fracasando. Esa es la visión de Jesús, la multiplicación. Así que déjame terminar esto de lo que sí es un discipulado con una definición sencilla en base a todo lo que hemos visto anteriormente. Podríamos definir el discipulado como el proceso progresivo de toda la vida, donde los cristianos son llevados de la infancia espiritual a la madurez espiritual, la cual es ser como Jesús, y que ellos puedan reproducir el mismo proceso con otros. Y todo esto se hace en un ambiente de un grupo pequeño y de reuniones personales caracterizadas por el amor y la rendición de cuentas. ¿Cómo se hace el discipulado? Como lo hizo Jesús. Piensa un poquito en esto. ¿Qué es lo que ha traído cambios radicales y duraderos a tu vida? ¿Ha sido una película? ¿Ha sido un libro, un viaje o una persona? ¿Qué ha sido? Una persona. Para empezar, la persona de Jesús a mí me cambió mi vida por completo. Y después tenemos a papá y mamá que nos impactaron, o un tío o una abuelita. Y después, si te casaste, pues tu pareja. Y después puede ser un coach, un maestro, un jefe. Dios siempre usa gente para impactar nuestras vidas positivamente. Entonces Jesús hizo lo mismo. Él impactó a los 12 y ahora Él quiere que hagamos lo mismo. Que a través del discipulado impactemos vidas. Entonces en Jesús encontramos el modelo perfecto del discipulado, que discipulaba en grupo pero también individualmente. Entonces ya aprendimos lo que no es el discipulado y lo que sí es el discipulado. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno. Prácticamente ser discipulado es seguir la enseñanza de Jesús. Exacto. Tratar de ser mejor persona. Exacto. De aprender de los errores que uno comete en la vida cotidiana. Uh-huh. Y no dejarse llevar por si el enojo, la carne, o sea, prácticamente la carne. Yeah. Pues en el mundo está el enojo, la envidia, la rabia, venganza. Yeah. Pues tratar de no hacer eso, al contrario, me golpeaste, ahora sí, pues pongo la mejilla, no te pongo el puño encima. Uh-huh. Que es difícil, como está diciendo, que es costoso, Yeah. porque si nos cuesta, que Yeah. nos dan un golpe o que si nos hacen algo, pues ahora vas a ver la mía. Pero no es tanto como poner la mejilla, sino pues a lo mejor me hiciste algo y en lugar de estar enojado, hacerte algo, o sea, contestarte con bien, te ayudo en algo, te sirvo en algo, es donde impacta porque la otra persona dice, ¿qué pasa si yo lo lastimé, le hice algo? Yeah. Yeah. Ser como Jesús. Por eso la pregunta típica del discípulo es, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación en la que me encuentro? Y lo que haría Jesús es lo que debe hacer uno. Muy difícil que sea. Y por lo general va a ser difícil. Sí. Va en contra de lo que uno Exactamente. normalmente
Exactamente. acostumbrados. Lo que uno quiere hacer es ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que uno hace. Pero ¿qué haría Jesús? Jesús pondría la mejilla, Jesús bendeciría, perdonaría, amaría,